Pues reciban todos ustedes un cordial saludo. Con esta sesión iniciamos pues el curso de Derecho Procesal Civil General, o la parte general pues del Código General del Proceso. Y pues primero quisiera presentarme. Eh, yo soy Juan Pablo Domínguez Angulo, soy abogado, especialista en Derecho Procesal Civil, magíster en Responsabilidad Civil y del Estado, y actualmente he culminado mis materias en mi doctorado, pues, y como siempre, pues en todo doctorado, pues el tema de la tesis es lo que falta. Y la cuestión es que con con estos videos, esta serie de videos que pretenden pues mostrar toda la materia del derecho procesal, pues no sé cuánto tardarán, pero ese es el objetivo. Pues lo que quiero es hacer un aporte a mis estudiantes, también pues al público en general, al que esté interesado en esta materia de derecho procesal, para que encuentren una forma fácil o accesible de, de verificar temas de derecho procesal eh, a través de medios electrónicos, pues, y usando pues todas estas cuestiones de tecnología que están de moda. Y entonces pues primero pues algunas advertencias respecto del curso. Pues lo que quisiera primero señalar es que durante el curso se seguirá básicamente y de forma reiterada, pues, porque me parece un autor supremamente eficiente en explicaciones, práctico, pero a la vez con un contenido teórico suficiente. Vamos a seguir básicamente la obra de Hernán Fabio López Blanco. Sin embargo, complementado con, de mi parte, y lo intentaré de esta forma, complementado mayormente con el tema muchas veces con el tema de filosofía del derecho, porque pues a diferencia de lo que se piensa comúnmente, para mí la filosofía es algo bastante práctico, es algo que permite entender el mundo, y si se entiende el mundo eh, se puede manejar uno dentro de él. Entonces para mí la filosofía del derecho pues es también un asunto muy importante en mi formación, y por lo tanto intento seguir la obra de Hernán Fabio López, pero con este énfasis en filosofía del derecho. Pero espero demostrarles durante el curso que vamos a seguir que eh, todo ello tiene un contenido bastante práctico. Es decir, la filosofía no es el complejizar por complejizar. La filosofía me parece a mí que sirve para complejizar, pero siempre que se tenga el objetivo de simplificar posteriormente. Y creo que cuando uno obtiene mejores explicaciones, que siempre implican complejizar el pensamiento, pero cuando uno obtiene mejores explicaciones, después el mundo se ofrece mucho más sencillo. Entonces por eso intento recurrir frecuentemente a la filosofía. Por su parte, otro autor que para mí es fundamental es Hernando de Vicechandía. Pues digamos es un maestro universal del derecho procesal, es reconocido a nivel iberoamericano, eh, y, y él pues para mí es una inspiración, y yo creo que lo fue para Hernán Fabio López, porque pues fue su maestro directamente, y además las obras de Hernán Fabio López se notan con ese talante de las intenciones de Hernando Davis, porque Hernando Davis decía una cosa que es lo primero que quiero señalar. Decía por ahí en un video en YouTube, lo pueden buscar, es fácil de acceder a él. Decía algo como esto: a mí me parece que lo fundamental es trascender las fronteras patrias y hacer obras que puedan ser aplicadas desde el punto de vista de su doctrina en cualquier país.
no solamente comentario a las leyes locales. Esa ha sido mi preocupación. De esa manera, se distingue lo que es la doctrina procesal de la simple explicación de las leyes locales y se le hace un mejor servicio a la comunidad. Es decir, esa es mi pretensión. Más que ofrecer un comentario de las leyes locales, y un poco otra vez inspirándome en la obra de Hernán Fabio López, pero reitero, eso es inspiración también de Davis Echandía, más que comentario de las leyes locales, lo que quiero ofrecer es un análisis del derecho procesal desde las instituciones. Me parece que si uno entiende el derecho procesal desde sus instituciones, puede entender que el derecho procesal primero es una materia única, no tiene apellidos, no tiene eh, eh, no tiene diferencias en cuanto a que se asuma desde un ámbito del derecho sustancial. Es decir, casi, no, es claro que no debería haber derecho procesal laboral, incluso contencioso administrativo, porque el derecho procesal es una cosa y una única cosa, no tiene esos apellidos. Incluso no pudiera ir más allá y creo que el penal también tiene tantas similitudes con el derecho procesal en general que simplemente no es necesario hacer esas diferencias. Entonces, reitero, lo que se pretenderá hacer en el curso es trabajar al derecho procesal desde las instituciones, ofrecerles un esquema de interpretación que les sirva para interpretar toda ley procesal, espero pues, toda ley procesal, incluso cuando deje de tener vigencia este código y entre a regir otro código, porque a la final las instituciones como la apelación, las instituciones como las notificaciones, en realidad son una misma cosa, y si ustedes ven, cada código lo único que hace énfasis es en cuanto al número de días y a los meros formalismos de cómo se logra una notificación o cómo se desarrolla una apelación. Entonces, reitero, y de nuevo inspirado por Davis Echandía, lo que quisiera yo ofrecerles es un esquema mental que les permite interpretar las normas procesales, sea las laborales, sea las contenciosas administrativas, sea el Código General del Proceso, me animo a decir el Código de Procedimiento Penal, sea que hayan reformas a los procedimientos, sea que incluso quizá en otros países pudiese también servir estas clases para interpretar sus propias normas, porque a la final el derecho procesal lo que posee son grandes instituciones, es decir, quiero generar un metalenguaje, un lenguaje que esté por encima del lenguaje objeto, es decir, por encima de los códigos, que nos sirva para interpretarlos, que nos sirva para organizarlos, para organizar nuestro pensamiento y ahora sí volver otra vez pues a los códigos legislados. Entonces, como lo hacía Davis Echandía, creo yo conscientemente, pero si no su, su, su intelecto intuitivamente lo llevó a eso de manera muy clara, como lo hacía Davis Echandía, quisiera diferenciar entre teoría general del proceso y dogmática jurídica. Y así, mientras que la dogmática jurídica es una forma de estudiar el derecho que intenta verificar hechos legislados o regulados o pertenecientes a diferentes contextos o países. La teoría general del derecho lo que intenta es descubrir aquellas instituciones o aquellas esencias o aquellos elementos que resultan universales a todo el derecho en todo el planeta. Por ejemplo, la norma jurídica es algo clásico del estudio de la teoría general del derecho que pertenece y o es una institución de la teoría general porque es un elemento que hace presencia en todos los sistemas jurídicos, no es algo que pertenezca a una dogmática jurídica o a un país o a un estudio en concreto, a una legislación en concreto. Las obligaciones son elementos también universales, ustedes pueden encontrar con diversas denominaciones ese mismo vínculo o nexo jurídico entre dos personas y eso es también universal. Entonces, de esa manera es que intento abordar este curso, desde esas instituciones universales,
que gobiernan el derecho procesal y que les aseguro yo que si se conocen y se entienden van a entender mucho más fácil lo que es el derecho procesal. Si se asume el derecho procesal desde la memoria, desde los códigos, desde la lectura de la norma fría, no creo que sea una forma eficiente de lograr un conocimiento suficiente del derecho procesal. Entonces, en ese sentido, intentaré desarrollar el curso. Otra cosa que quisiera yo observar es que quiero hacerles pues una precisión, un llamado de atención a todos aquellos estudiosos del derecho para decirles que el tema del asunto del derecho procesal no es un asunto de litigantes, no es un asunto de unos pocos especialistas. Para mí no debería haber una especialización en derecho procesal o especialistas en derecho procesal porque esa es una especialidad que debería tener todo abogado. Yo me animo a decir que el derecho procesal es, digamos, la habilidad básica que debe tener todo abogado. Si no se tiene esa habilidad, casi que uno pudiera decir es que no se puede llamar a esta persona abogado. Entonces, uno puede tener un énfasis o una especialidad en civil, en familia, en laboral, en comercial, pero todas aquellas personas, todos estos especialistas necesitan del derecho procesal para hacer de ese derecho sustancial algo real, algo efectivo. Entiendan ustedes que el derecho procesal es una herramienta, es un instrumento que está postrado ante el derecho sustancial y que intenta hacerlo real, llevarlo a la práctica. Así que, y además, pensemos qué ámbito del derecho o qué derecho de corte sustancial no necesita de ello. O sea, eso es una necesidad de todo el derecho. Entonces, simplemente el derecho procesal no es un asunto de unos pocos, no es un asunto de litigantes, es una habilidad básica de todo abogado. Yo les digo a mis estudiantes, piensen en aquellas personas que dicen que no, yo voy a ser asesor en una empresa o yo voy a trabajar gerenciando, pero nunca me van a ver pisando un juzgado. Y uno piensa, pero ¿qué clase de asesorías pueden ofrecer estos señores en una empresa si no atienden a que deben tener ciertas previsiones desde el punto de vista procesal, pensando en que en un futuro uno debe ir recabando pruebas, uno tiene que desarrollar ciertas actividades para que en el proceso resulten eficientes los derechos y entonces pues digamos que si posteriormente llega un abogado de corte procesalista y y llega a la misma empresa, pues se va a encontrar con que no tiene herramientas para trabajar y por lo tanto lo más probable es que no tenga éxito. Y lo mismo, aquel abogado que solo piensa que es procesalista y que el derecho procesal es un fin en sí mismo, pues también está absolutamente equivocado, porque el derecho procesal es una mera herramienta, es un mero mecanismo que intenta hacer real el derecho sustancial. Solo que un mecanismo muy importante porque el derecho procesal a su vez intenta vigilar por derechos como el derecho de defensa, el principio de audiencia, el debido proceso en general. Entonces, digamos, el derecho procesal es muy importante, pero por sí solo o para sí mismo no logra ningún objetivo, no tiene ningún sentido pensar en el derecho procesal como algo aislado. Entonces, una observación que hace Hernán Fabio López por ahí en su libro, dice, es que el abogado que es sustancialista o que es procesalista y solo es una cosa o solo es otra cosa, es un eunuco de la profesión y digámoslo con toda claridad, o sea, es alguien que está castrado, es alguien que no produce, es alguien que no preña, es alguien que no genera, que no tiene poder genético, no produce nada en absoluto. Así que me parece a mí que uno, claro, especialidades civil, familia, laboral, las que mencionamos, claro que esas son cuestiones que deben existir porque el derecho es muy amplio para pensar que uno lo puede abarcar entero. Pero desde el punto de vista procesal, ese es un asunto que todo abogado debe conocer ineludiblemente. Esta es una habilidad básica de todo abogado, sin la cual es difícil llamar a alguien abogado. Entonces, simplemente esa
observación. Y de hecho, pues esa observación es la que muchas veces me ha hecho pensar y me ha motivado a hacer este tipo de videos. Es que el derecho procesal no puede seguir siendo algo escondido, algo además etéreo, pues o más que etéreo, abstruso e incomprensible. Intentaré de verdad esforzarme en que esto sea bastante sencillo, pero reitero, la sencillez, la simplicidad solo se logra complejizando, no, no hay otra opción. Primero uno, pues volviendo al tema de la filosofía, primero uno complejiza en el pensamiento y después ya simplifica. Entonces van a ver ustedes, y espero de verdad comprobarlo, van a ver ustedes que a veces esas complejizaciones de la filosofía sirven para simplificar, para entender mejor. Y por último, pues simplemente quiero decirles pues que esto de hacer este video pues es un reto, o estos videos, porque yo creo que van a ser bastantes, pues es un verdadero pues, reto, es una cuestión que me motiva, me, me hace soñar, pero también me preocupa y ahora pues es una cuestión, pues quiero decirles que aquí uno se está exponiendo, ¿no? O sea, como decía un profesor que fue profesor mío, que decía que no le gustaba que le grabaran sus clases porque se sentía como desnudo, es como si le estuvieran filmando cuando se duchaba, decía él. Y es cierto, cuando uno está en clase y lo graban, pues uno se cuida más en sus palabras y intenta pues no decir tanta bobada, pero es inevitable, o sea, creo que este curso va a abarcar mucho más de las 64 horas que yo normalmente dicto en un curso. Pues no, bueno, tampoco mucho más espero, pero digamos 70, 75 horas de estar hablando. Es inevitable que uno diga bobadas y es inevitable que uno eh, cometa errores. Entonces, pues simplemente, pues quiero expresarles que me expongo en este sentido, pero y además no solo a los estudiantes, sino a la misma comunidad académica que yo tengo la esperanza que también me vean mis videos y les parezca interesante y pueda que les aporten algo. Pero pues invitados por favor a que me corrijan, a que me escriban y incluso actualizaciones, sentencias que yo no tenga eh, en mi radar, eh, de otros autores, cualquier cosa que quieran complementar, dejan el comentario en el video, que yo sé que cualquier persona puede también leerlos y armar, y pues podemos armar incluso debates. Entonces, pues a la final, pues este riesgo que se corre con estos videos, pues también resulta siendo muy pues muy agradable de todas formas porque pues se generan todos estos espacios de discusión, de debate, hasta cuando me corrijan, pues con eso se aprenderá algo de derecho procesal también, ¿no? Y pues simplemente pues quiero con esto aportarles al estudio de personas que viven en estos tiempos, ¿no? Y que muchas veces se familiarizan de tal manera, de tal medida con estos medios tecnológicos, con los videos, con este tipo de mecanismos. Pues quiero acercarme de esta forma a mis estudiantes. A mí me parece que de todos modos eh, eh, los profesores que he visto y que hacen lo mismo, me parece que pues eh, lo que hacen es un poco cubrir con el manto de la tecnología una misma actividad que es la de enseñar. Entonces, pues en ese sentido no me parece novedad. La ciencia en eso no cambia por el método. Pero sin embargo, también encuentro que hay cosas pues, que tienen mucho sentido en estos temas electrónicos. Es que uno puede acceder a estos mecanismos a través de su celular, en un bus, en sus tiempos, antes de dormir o después de levantarse, pues según el tiempo que cada uno posea, eso ya es algo muy personal de cada cual. Entonces, en ese sentido también es muy adecuado este tema de las tecnologías y por eso quiero intentar este método en principio para mis estudiantes, por supuesto, pero esto tiene que ser abierto y si en algo puedo aportar, porque pues digamos que el tema de la justicia es una necesidad sentida
de Colombia pues de todo el mundo, solo que aquí de verdad que no la tenemos organizada. Entonces, pues de pronto si esto sirve y si esto aporta, pues qué bien. eh, que si aporta para alguien diferente de mis estudiantes, pues excelente. Y entonces, pues en ese sentido están todos invitados, quien sea, a comentar, a criticar, a corregir. Están todos invitados, les realizo, les reitero. Y pues eso también me hace observar que una cosa que me alegra que no tengo que calificarlos. A quien me vea por estos videos, pues no. Porque como dice un profesor amigo de la universidad, dice, yo creo que a nosotros nos pagan es por calificar, porque yo clases de derecho doy gratis. Y sí, de verdad, el tema de las calificaciones es el asunto más aburridor de esta profesión de enseñar, ¿no? Pues yo creo que la mayoría de los que enseñan, pues si en mi caso es así, yo hablaría de derecho horas enteras, días enteros. A mí esto me apasiona mucho. Entonces, pues que me paguen por dictar clase, pues yo a veces me sorprendo de que me paguen en verdad por eso, de venir de ir ante mis estudiantes y echar un discurso, una charla, y que me paguen por eso, pues a mí no, ya ha pasado tiempo ya y no deja de sorprenderme. Pero la parte totalmente aburridora, totalmente, eh, eh, no sé cómo decirlo más, pero, pero que no satisface es el tema de las notas con los estudiantes, porque de todos modos uno tiene un deber social con el país y no puede ser que sigan saliendo abogados que no tienen idea de nada y después, pues digamos, los abogados que no saben y a veces uno escucha que creen que se puede vivir nomás de echar un cuento o de ser locuaz o de echar cháchara en un juzgado y que con eso se va a ganar. Y yo francamente les digo, y pues a los que sean todavía estudiantes de pregrado, francamente les digo que ustedes a la única persona a la que le van a quitar plata de esa forma es a su cliente. Y de una manera vulgar y de una manera inmoral. Porque si ustedes no están preparados, no van a vencer a otro abogado, no van a convencer a un juez, no van a lograr convencer a ninguna autoridad de un argumento. Y entonces pues el único al que van a lograr convencer es a alguien que no esté dotado del conocimiento del derecho, es decir, a sus clientes. Y sus clientes van a perder un dinero por porque tampoco conocen el derecho y simplemente confiaron en ustedes. Entonces, por eso es que uno a veces con el tema de las notas resulta siendo exigente, bastante exigente, pero en realidad no es porque eso satisfaga, no es porque eso es una cuestión que mortifica, esos dramas humanos mortifican, pero tampoco podemos dejar de lado la responsabilidad que tenemos con la misma sociedad de enviarles personas capaces. Recuerden simplemente que la profesión de abogado tiene una tarjeta profesional. Incluso hay otras profesiones, es gracioso, ¿no? Hay otras profesiones que quieren una tarjeta profesional. Y lo curioso, y eso, y eso resulta curioso porque la tarjeta profesional no significa algo positivo muchas veces, es algo más bien negativo, es una profesión que implica riesgo, que implica peligro y por lo tanto el Estado debe entrar a regularla estrictamente. De eso es de lo que se trata una tarjeta profesional, que por ejemplo en Argentina había ese comentario que otras profesiones buscan ese estatus de la tarjeta profesional, mientras que en pues el derecho pues busca es más bien otorgar esos títulos a través de las universidades. Y entonces, pero lo que quiero decir con todo esto es que la profesión del derecho es una profesión peligrosa y por lo tanto es necesario formar bien a nuestros abogados, porque si no van a hacer muchos daños, muchos daños. Se pierden hijos, se pierden
custodias, se pierde dinero y muchas veces el dinero no es mero dinero, sino lo único que tiene una persona, se pierde la libertad, se pierden muchas cosas, se pierden, en fin, derechos por desconocimiento. Entonces, es indispensable estos grados de exigencia y no creen que si, no creen no me creerán todo el cariño que eso significa hacia un estudiante muchas veces, hacia la misma sociedad y muchas veces eso como es tan mal retribuido, pero bah, eh, asunto harina de otro costal. Entonces con esas observaciones preliminares quisiera que viéramos un poco cómo se va a desarrollar el curso. Entonces yo quiero presentarles mi curso de tres maneras diferentes. Pues mi curso desde el punto de vista de unas preguntas guía, unas preguntas que intentan desarrollar este curso de manera cronológica, es decir, desarrollar un proceso de principio a fin, desarrollando todas las instituciones que durante él se dan. Y por eso, pues intento en primera medida desarrollar ese orden cronológico a través de unas preguntas, porque muchas veces las preguntas nos facilitan entender para qué sirve un conocimiento, cosa que es fundamental entender, porque yo sé que para un estudiante muchas veces es difícil sentarse a estudiar algún tema de derecho procesal complejo, y mucho más difícil es si no entiende para qué sirve tal tema. Entonces por eso mi primera presentación es a través de preguntas, y esas preguntas tienen, les reitero, un orden cronológico que intenta desarrollar la materia desde cuando inicia un proceso hasta cuando culmina. Claro, como este es un curso de Derecho Procesal Civil General, pues no se entrarán a particularidades de procesos en particular, disculpen la redundancia allí, sino pues todas las generalidades o lo que hace parte del derecho procesal civil general durante un proceso. Claro, en derecho procesal civil especial, que espero también en un futuro próximo iniciar pues esas clases también a través de este medio. Pues en derecho procesal civil especial sí ya vamos a ver procesos en particular, y entonces pues el proceso de deslinde de amojonamiento y el proceso de servidumbres y los verbales sumarios. Entonces les reitero, aquí también vamos a desarrollar un proceso, pero desde aquellos elementos que resultan generales para todo proceso de esos que se ven en derecho procesal civil especial. Entonces, estas generalidades, les reitero, son presentadas en forma de preguntas como en adelante les comunico. Entonces, fíjense, la primera pregunta sería: ¿cuáles son los fundamentos del derecho procesal? Y de una vez, fíjense que cada capítulo pues está expresando que la respuesta a cada pregunta está en los capítulos correspondientes que ahí se señalan. Entonces, pues lo primero que, pues como en toda materia, lo primero que tendremos que empezar a observar son las generalidades, los aspectos fundamentales, los fundamentos del derecho procesal, y esa respuesta pues la obtendrán ustedes en el capítulo 1 y 2. Enseguida, también una cuestión muy importante que tenemos que observar es cuál es la diferencia del derecho procesal con algunas figuras cercanas, porque digamos el derecho procesal pues se acerca mucho al derecho probatorio, se acerca mucho a eh, pues el derecho sustancial también, porque pues al final es una herramienta del derecho sustancial. Entonces pensemos también de diferenciarlo de esas figuras, porque pues es un procedimiento lógico, y la lógica indica que el pensamiento humano se ha desarrollado de esa forma, ¿no? Intentando conocer algo muchas veces a través de sus antítesis, de sus némesis, de sus contrarios, pues. Enseguida, y de aquí pues desde el punto tercero, de allí en más es desde donde empezamos a analizar qué es un proceso. Y a mí me gusta, normalmente los tratados de derecho procesal inician con el asunto de los jueces o de quién tiene jurisdicción y competencia, pero a mí no me parece lógico ese esquema, porque no es cronológico. Y pues reitero, lo que quiero es que vivamos un proceso durante 70 horas o más, o menos, no sé, que vivamos un proceso, y pues el proceso no empieza con el juez. El proceso inicia
pensando quién puede iniciarlo, quién tiene, por ejemplo, la capacidad o el derecho de acción, quién es parte, quién es un tercero. Entonces, le reitero, empezamos pensando quién puede iniciar un proceso y esa respuesta la obtienen en el capítulo 3 y 4 que básicamente habla de los sujetos procesales, pues salvo el juez, los sujetos procesales como las partes y los terceros y todos aquellos pues que ejercen el derecho de acción o el de contradicción o bueno, o que ejercen diversos derechos dentro del proceso. Seguidamente de ello, vamos a ver cómo esos que pueden iniciar un proceso lo pueden iniciar, o sea, cómo es que se inicia un proceso o cuál es una herramienta, cuál es la herramienta pues para iniciar un proceso. Es decir, básicamente en ese asunto estamos hablando de la demanda, pues ya un poco centrándonos en el Código General, en el laboral y en el contencioso administrativo. Entonces normalmente un proceso inicia con una demanda y entonces pues ese es el mecanismo, esa es la herramienta a través de la cual se inicia un proceso, se pone en marcha el aparato jurisdiccional. Y esa pues respuesta la obtendremos en el capítulo 5 y 6. Seguidamente, analizaremos ahora sí que esos que pueden iniciar un proceso y que tienen una herramienta como la demanda para iniciarlos, ¿ante quién acuden? Es decir, ¿ante quién se puede iniciar un proceso? Esa pregunta también se pudiera responder como ¿quién tiene jurisdicción? O se puede formular como ¿quién tiene jurisdicción? ¿Quién tiene la capacidad de juzgar? Y entonces, pues, esa respuesta la obtendremos en el capítulo 7 que normalmente ustedes sabrán es un capítulo de esos extensos y complejos, que es el capítulo de jurisdicción y competencia. Seguidamente, iniciado un proceso, pues también vamos a pensar que cómo es que se desarrolla un proceso. O sea, qué cuestiones se dan dentro de un proceso, cómo se da la actuación judicial, cómo es que, pues digamos, dentro de un proceso se desarrollan allanamientos, bueno, se desarrollan diferentes actividades que en un proceso se dan. Entonces esa respuesta de ya iniciado un proceso, cómo se desarrolla, pues la obtenemos en los capítulos 8 y 9. Seguidamente, la pregunta 7 seguiría es cómo se expresa aquel ante quien se puede iniciar un proceso. Es decir, ya tenemos un sujeto que puede iniciar un proceso. Ya vamos a saber cómo ese sujeto puede iniciar un proceso. También vamos a saber ante quién se inicia un proceso y cómo se desarrolla un proceso. Pero normalmente ese ante quién se inicia un proceso, esa persona que tiene jurisdicción, tiene que expresarse de unas maneras, digamos, concretas, o de unas maneras formales, para ejercer la jurisdicción precisamente. Entonces, ¿cómo se expresa aquel ante quien se puede iniciar un proceso o aquel que tiene jurisdicción? Este señor se expresa a través de providencias judiciales. Entonces, durante todo el proceso vamos a ver cómo ese ante quien acudimos para que nos preste el servicio de justicia, ese señor normalmente se va a expresar ante nosotros a través de providencias judiciales, autos y sentencias, que son su clasificación. Entonces, pues vamos a ver pues como respuesta a ese interrogante en el capítulo 10 pues las providencias judiciales. Seguidamente de eso, debemos entender que toda providencia judicial se comunica o se hace pública. Entonces, nos vamos a preguntar cómo es que se comunica o se hace público lo expresado por aquel ante quien se puede iniciar un proceso o por aquel que tiene jurisdicción. Le reitero, aquel que tiene jurisdicción se va a expresar ante nosotros de ciertas formas y esas expresiones necesitan hacerse conocer por parte de los vinculados al proceso para que estos a su vez puedan ejercer ciertos derechos, ciertos recursos, pues bueno, simplemente guardar silencio también. Pero entonces necesitamos primero tener una providencia judicial para después comunicarla o notificarla. Entonces, la respuesta a esta pregunta de cómo se comunica o se hace público o se notifica las providencias judiciales, pues se obtiene en el capítulo 11 que pues
con, ya lo escucharon, pues es el tema de las notificaciones. Noveno, seguidamente, pues debemos entender que las providencias judiciales se notifican por varios propósitos, por ejemplo, para saber desde cuándo se pueden ejecutar, porque después de la notificación normalmente viene un periodo de ejecutoria y la ejecutoria significa pues que eso, después de ella podemos ejecutar por la fuerza la decisión, pero también, y lo más importante de una notificación, es que con esta se busca que las personas a las cuales va dirigida la decisión del juez, pues tengan conocimiento de esa decisión para que ejerzan derechos principalmente como el derecho a ejercer recursos. Entonces, hay alguien que tiene jurisdicción que se expresa a través de providencias judiciales. Estas providencias judiciales se notifican, pero se notifican con un propósito para poder ejercer ciertos derechos como los derechos a ejercer recursos. Y entonces la siguiente pregunta quiere dilucidar eso, es cómo se puede hacer oposición a lo expresado por aquel ante quien se puede iniciar un proceso o aquel que tiene jurisdicción, y esa respuesta la obtenemos en el artículo 12, que es el asunto de los recursos. Décimo, seguidamente hay un asunto o varios asuntos de aquí en más que ya rompen un poco el esquema cronológico que estábamos hablando, porque son asuntos que se pueden dar en cualquier momento del proceso. Entonces están de últimos, no porque sean cuestiones que carezcan de importancia, sino porque me parece primero esencial que ustedes entiendan qué es un proceso y cómo se desarrolla, para ahora sí entender qué cosas se pueden dar durante los procesos que pueden afectar pues el desarrollo de los mismos. Entonces, de la pregunta 10 en adelante, pues es esas cuestiones que están como un nubarrón por encima del proceso durante todo su transcurso, que pueden afectarlo de diversas maneras. Entonces, ¿cómo se vigila el cumplimiento de la ley o de las formas preestablecidas o el principio de legalidad durante el proceso? Esa respuesta la obtenemos en el capítulo 13, y es el capítulo de las nulidades. Les reitero, porque las nulidades es un asunto que no pertenece ni al principio, ni al final, ni al transcurso del proceso, sino que es un asunto transversal, un asunto que está presente durante todo el proceso. Y por eso es que está ubicado al final de la explicación, pero entendiendo que es una cuestión que incluso puede darse muy al inicio del proceso. Seguidamente, vamos a preguntarnos cómo se garantiza que lo que se decida por aquel que tiene jurisdicción se cumple en realidad. Y entonces, en ese sentido, porque muchas veces no se tiene en cuenta que un proceso no se puede iniciar sin tener ciertas precauciones para garantizar su cumplimiento. Es decir, si uno no está pensando que posiblemente gana en un futuro el proceso, pero que si no tiene ciertas precauciones para asegurar ciertos bienes, pues entonces el proceso simplemente no habrá tenido ningún objeto. Quizá pueda satisfacer desde el punto de vista intelectual ganar y haber tenido un buen argumento, pero si no se previó que se debían reservar ciertos bienes del deudor para garantizar el cumplimiento de la obligación que posteriormente se reconoce, pues simplemente no tiene ningún sentido el desarrollo mismo de todo el proceso. Entonces, en ese sentido, también vamos a ver otra cuestión, como son las medidas cautelares, que también es una cuestión transversal, es una cuestión que pertenece a todo el proceso, que se puede dar en las diversas fases del proceso, durante todo el proceso, pues dependiendo también obviamente de qué tipo de proceso estemos hablando, pero que reitero, también es una cuestión transversal y sumamente importante, crucial, reitero, si uno no tiene esa precaución de reservar o proteger bienes, personas o pruebas para que el proceso después pueda aplicarse efectivamente, pues simplemente para qué se desarrolla el proceso. De esta forma, pues esta es pues la presentación del curso desde el punto de vista interrogativo o a través de preguntas guía. Sin embargo, pues si ustedes quieren también pues pueden observar el curso desde un punto de vista lineal,
o simplemente por grandes contenidos o grandes conceptos, y entonces pues vamos a ver primero generalidades, después quién puede iniciar un proceso y muchos aspectos, ante quién se puede iniciar un proceso, quién tiene jurisdicción, cómo se desarrolla ese proceso y posteriormente cómo culmina. Le reitero, el enfoque en este curso pues va a ser un enfoque cronológico de desarrollo de un proceso de principio a fin, pues también para entender que todo esto es un todo, la materia es un todo y tiene y todos sus elementos se comunican y tienen propósitos los unos para los otros. Y pues ya si ustedes gustan un contenido ya de carácter pues a través de capítulos pues y títulos, pues también lo podemos ver de esa manera. Y entonces pues en los fundamentos teóricos y constitucionales del derecho procesal vamos a ver un asunto crucial que es el problema del ser y el deber ser, conceptos fundamentales de teoría general del derecho como la norma jurídica y sus consecuencias, como son otros conceptos fundamentales de teoría general del derecho como son el concepto de persona, obligación o bien, las clases del derecho según Alf Ross, la diferencia entre derecho procesal y sustancial, el derecho procesal y el probatorio, la noción de derecho procesal, la justificación del derecho procesal, que básicamente el derecho procesal se justifica porque protege un megaconcepto, un supraconcepto gigantesco que se llama el debido proceso, pues las características del derecho procesal, los principios y las reglas técnicas, y algo que es producto de un proyecto de investigación de mi parte que se conoce como derecho procesal flexible, que pues en su oportunidad lo trataremos. Seguidamente hablaremos de las fuentes del derecho y a quién se aplica el derecho, en dónde se aplica el derecho procesal, en qué vicisitudes respecto del tiempo tiene el derecho procesal, pues diversas cuestiones. De seguidamente, pues reitero, el asunto es de orden cronológico, pues entonces analizaremos quién puede iniciar un proceso o pues analizaremos el asunto del derecho de acción y el de contradicción, y entonces hablaremos de quién tiene el derecho de acción y cómo ejerce ese derecho de acción y cómo se clasifican las acciones que básicamente no son susceptibles de clasificarse, lo que se clasificarían serían las pretensiones. Y también haremos una clasificación de procesos, pero simplemente lo hacemos porque bueno, también el concepto de proceso, que es una cuestión crucial que debemos analizar casi de entrada, pues entonces pues va a aparecer por allí. Y pues las clasificaciones de proceso que debemos analizarlas también porque es indispensable distinguirlas de las clasificaciones de pretensiones. Seguidamente, pues ya avanzaremos a un asunto más concreto que es el asunto de las partes, y entonces pues el derecho de acción pues eh, pertenece a la titularidad de ciertos sujetos, y esos sujetos pues son las partes. Entonces vamos a ver quién es parte y las diferentes clasificaciones de partes y qué cambió en el Código General del Proceso respecto de esa clasificación, que por ejemplo Hernán Fabio López se duele mucho de ese cambio que parece muy superficial, pero creo que tiene algún sentido y pues haremos la observación en su oportunidad. Y pues también qué son los terceros y cuál es la diferencia con las partes. Y pues una cosa muy importante, pues el derecho de postulación y los apoderados judiciales, que es una cuestión muy importante que debemos nosotros analizar, pues y eso lo veremos básicamente a esa altura. Seguidamente, pues les había dicho que aquellos que pueden iniciar un proceso, pues tienen un mecanismo llamado la demanda, pues, pero ustedes sabrán que muchas veces la demanda requiere antes de una conciliación previa, y entonces, pues, por supuesto, deberíamos analizar esos casos en los cuales se debe desarrollar eh, una conciliación previa y, pues, pues, de qué se trata la conciliación con rasgos generales y cómo afecta, pues, el inicio de un proceso. Y posterior a ello, pues ahí sí iniciaremos pues con el estudio de la demanda, su importancia, su concepto, su contenido, cómo se reforma, se retira, se ha traslado,
y algunas cuestiones que son cruciales de la demanda, como que la demanda, por ejemplo, interrumpe la prescripción o hace inoperante la caducidad, y ello pues nos lleva a pensar en qué es la prescripción, qué es la caducidad, para entender por qué es que el código hace esas diferencias, que en ese sentido también Hernán Fabio López hace unas críticas recurrentes y frecuentes en todos sus ediciones de sus libros, y pues hasta ahora no le han hecho caso en esas observaciones, pero esas observaciones tienen bastante sentido. Seguidamente, pues presentada una demanda, pues normalmente lo que sucede es que habrá un derecho de contradicción o una parte contraria que proponga ciertas defensas, y pues hablaremos de las excepciones de mérito y las intentaremos distinguir de las excepciones previas, y hablaremos de algo que se llamó las excepciones mixtas, que dejaron de existir en el Código General del Proceso, pero que siguen existiendo a través de otra figura que se llama la sentencia anticipada, y pues entonces pues hablaremos de todo ello haciendo las distinciones pertinentes. Seguidamente, pues como ya sabemos quién inicia un proceso, cómo lo inicia, pues ya hablaremos de ante quién llevamos ese asunto, y pues hablaremos de la jurisdicción y la competencia y cómo se adquiere la condición de juez, y cómo se suspende y cómo se pierde, y bueno, eh, y cómo está estructurada la organización judicial en general. Hablaremos de los diferentes funcionarios que administran justicia, eh, los requisitos para llegar a ser funcionario administrador de justicia, qué deberes, poderes y responsabilidades tienen estos funcionarios, y una cuestión que suele ser compleja para los estudiantes, pero que espero que veamos que es bastante sencilla, que es el tema de la competencia, el límite a la jurisdicción que resulta siendo la competencia, pues indica que todo aquel que tiene jurisdicción no tiene competencia para todo asunto, y entonces pues debemos saber quién, quién de aquellos que tienen jurisdicción pueden ejercer competencia para determinados asuntos, y para eso usamos los factores que son los que nos indican cómo se averigua tal cuestión. Eh, Posteriormente, eh, hablaremos de la actuación judicial, y eso quiere decir que durante un proceso pues se dan ciertas cuestiones que pues uno debe reflexionarlas, incluso algo como tan, tan sencillo, pero que es importante de pensar el tema de en qué idioma se desarrolla un proceso, cómo se dan traslados de las peticiones de las partes a las otras, cómo se desarrollan las audiencias y diligencias, cómo se desarrollan los allanamientos, y entendiendo la diferencia entre el allanamiento, la demanda y el allanamiento como pues que se da dentro de una diligencia judicial. Entonces esas diferencias habremos de hacerlas, qué son las comisiones, cómo se forman los expedientes y qué son estos, y bueno, la importancia, fíjense ustedes, no, pues, después veremos cuestiones particulares, los términos y los incidentes. Seguidamente veíamos esas cuestiones que están por encima del proceso y que pueden afectar a todo el proceso al principio y al final. Y por ejemplo, las vicisitudes del proceso son ese tipo de cuestiones que pueden afectar al proceso eh, al principio, al final, durante. Entonces, ya básicamente habríamos culminado hace. No, 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 pero digamos, las vicisitudes pues simplemente pueden afectar el proceso durante su marcha, y entonces los procesos se pueden interrumpir o se pueden suspender, o incluso se pueden terminar anticipadamente. Entonces, aunque digamos, pues lo que me hizo dudar ahora es que pues ese capítulo, eh, pues que esté allí, pues pudiera estar más arriba, más abajo, porque es un asunto que se puede dar en muchas fases del proceso. Entonces, pues por eso pensaba que incluso pudiese ir más adelante, pero bueno, el asunto es que durante un proceso se pueden dar ciertas vicisitudes que pueden hacerlo culminar intempestivamente, o pueden hacerlo interrumpir o suspender, y veremos cuáles son las diferencias entre esa terminología. Posteriormente, ya vimos que un proceso lo inicia una persona, pues lo inician ciertos sujetos,
Esos sujetos lo inician a través de un mecanismo y se lo llevan a una persona que tiene jurisdicción y esa persona desarrolla ciertas actividades. Y les decía yo que esa persona normalmente se expresa a través de lo que se conoce como actos procesales del juez. Y entonces vamos a ver lo que es una sentencia y lo que es un auto, que básicamente son los actos, pues básicamente pues son los actos procesales del juez. Y respecto de esos actos procesales, pues pueden suceder o hay que analizar muchas cosas alrededor de ellos, como que gracias a ellos pues se da un fenómeno como la cosa juzgada, que es crucial pues para el derecho procesal, se dan posibilidades de aclaración, corrección y adición, esas providencias judiciales se deben ejecutar y entonces cómo se ejecutan esas providencias, pues todo eso lo veremos en ese capítulo. Y también les decía que normalmente las providencias judiciales deben, no, hay pocas excepciones, pero normalmente las providencias judiciales deben notificarse. Y por eso es que las notificaciones en mi esquema mental, pues en la presentación que quiero hacerles, pues seguirían detrás de las providencias judiciales, porque si no existe una providencia judicial, pues simplemente no tiene sentido pues hablar de notificaciones. Las notificaciones quieren hacer conocer estas providencias judiciales para que las partes pues tomen los recaudos pertinentes, como cumplirlas, por ejemplo, esa debería ser la primera opción siempre para una persona racional, pero también el tema de ejercer derechos en contra de estas providencias judiciales. Y por supuesto, pues entonces, ¿qué clase de derechos se ejercen en contra de las providencias judiciales? Pues lógicamente, evidentemente, uno de los derechos principales que se ejercen en contra de las providencias judiciales, aunque ya vimos que están las aclaraciones, las adiciones y las correcciones, pero uno de los derechos principales que se ejercen es el tema de los recursos. Y entonces pues vamos a ver los recursos, sus generalidades y los recursos en particular. Y ya, pues ahora sí entramos a los asuntos esos que les comentaba, de aquellas cuestiones que son pues totalmente generales al proceso, que pueden darse al principio o al final y que son transversales, como el tema de las nulidades, que son, pues son un mecanismo que vigila el principio de legalidad y pues que pueden darse, le reitero, en cualquier momento del proceso y por eso están a esta altura. Y las medidas cautelares, que ya decíamos que son mecanismos que intentan asegurar el cumplimiento de las providencias judiciales normalmente. Y pues estas también, estos asuntos también son algo transversal, algo que pertenece a todo el proceso, que no pertenece a una parte del proceso en particular. Y por último, pues un asunto que resulta siempre muy importante, el tema de las expensas y las costas, para saber quién debe asumir los costos durante el proceso y además si a pesar de uno haber asumido esos costos, si uno tiene derecho pues a la devolución de esos costos en algún momento. Y entonces pues esa sería la presentación del curso de Derecho Procesal Civil General. Y pues aprovechando pues que este es un medio electrónico y que no hay problemas de tiempo, entonces pues y espacios, pues entonces pues las presentaciones se harán no como normalmente se hace en una clase, pues que uno tiene las 2 horas y pues el tema que alcance a agotar en esas 2 horas se agotará y después uno llega a preguntar y qué fue que vimos la clase pasada. Pues no, pues en esta ocasión, pues que afortunadamente con estos mecanismos, pues iremos desarrollando tema por tema para que ustedes lo tengan de manera ordenada y además lo puedan buscar de manera fácil el día pues que quieran recuperar la información que obtuvieron. Y pues les reitero pues mi invitación a que escriban y critiquen y corrijan cualquier error que noten, cualquier complemento, pues si puedo y me da el tiempo, pues lo incluiré dentro del video, pues en notas aclaratorias, pero pues de todos modos sus comentarios pues van a quedar allí en la línea de comentarios de abajo del video y pues eso pues ya implica un aporte de ustedes a este esfuerzo y pues qué bueno que se sumen. Y pues simplemente es eso, espero lo disfruten igual que yo disfruto de esta actividad de hablar del derecho y de intentar enseñarlo pues de la mejor manera. Nos vemos en la próxima.